Abrimos la sesión de esta comisión mixta. Buen día, senadora, para poder abordar el boletín 13.688-25, más conocido como también Ley Antonia, por el caso de Antonia Barra. Secretaria, por favor, cuenta y tabla. Presidenta, cuenta decir que la Secretaría de la Comisión ha recibido una propuesta que entiendo que está concordada por varias de las integrantes de la comisión mixta respecto a dos artículos que serían la fórmula para llegar a un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y también llegó una propuesta de la diputada Orsini que propone agregar o modificar el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, y también llegó otra propuesta de redacción de la senadora Carvajal, donde también propone dos artículos para llegar a el acuerdo necesario para resolver las divergencias entre Cámara de Diputadas y Diputados y Senado. Vamos dando lectura, Presidenta, sí, dígame usted. Ya. Bueno, primero que nada, leída ya la cuenta, les damos la bienvenida nuevamente a los y las senadoras y a los y las diputadas de la comisión mixta. La Secretaría va a pasar a dar lectura a una propuesta consensuada por varios integrantes de esta comisión mixta. Luego pasará a dar lectura de una propuesta de redacción de la senadora Carvajal y una incorporación también de indicación de la diputada Maite Orsini, para que nos estemos como más atentos, por favor, para continuar. Gracias. Sí, la primera propuesta, concordada por, entiendo, varios integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, propone dos artículos, uno referido a la inducción al suicidio y otro referido al suicidio-femicidio. El artículo que se propone primero es el artículo 393 bis, que dice: quien induzca a otra persona a cometer suicidio, si se produce la muerte, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir cualesquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 390 ter, hay que rebatirlo, de este código, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. El artículo 390 ter, el que está referido al femicidio en razón de género. Luego, el artículo 390 sexis, referido al suicidio-femicidio, dice: el que con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género cometidos por éste en contra de la víctima causare el suicidio de una mujer será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que esto ocurra, especialmente aquellas circunstancias establecidas en el artículo 390 ter de este código. Luego está la propuesta de la senadora Carvajal, que propone lo siguiente. Artículo 393 bis. Quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir cualesquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 390 ter de este código, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
El otro artículo que propone es el artículo 390 sexies. El que indujere a una mujer a cometer suicidio o que con ocasión de hechos constitutivos de violencia de género causare su suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Y la propuesta de la diputada Maite Ortiz, propone agregar al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la reiteración de crímenes o simples delitos, agregar un inciso tercero nuevo que dice: se entenderá especialmente que no pueden estimarse como un solo delito las infracciones cuyo bien jurídico protegido sea la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la libertad sexual. Lo leo, sí. Es para agregar en el Código Procesal Penal un inciso nuevo al artículo 351, dice: se entenderá especialmente que no pueden estimarse como un solo delito las infracciones cuyo bien jurídico protegido sea la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la libertad sexual. Bien, solo para claridad, la diferencia entre la redacción de la senadora Carvajal y la redacción de mayor consenso, digamos, está solo en el artículo 393 bis, primer inciso, por si acaso, no es el 390 sexy. Y al tiro le doy la palabra a la senadora. Y lo que hace es otorgar pena tanto por la inducción del suicidio como aumentar la pena en caso de que el resultado de esa inducción al suicidio fuera la muerte. Eso es un poquito la diferencia. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que dentro de lo que nosotros habíamos propuesto la semana pasada hay una diferencia no solo en el tenor, sino que también en el fondo, a propósito que habíamos hecho la distinción si se tratase de una persona menor de edad, si se tratase de una mujer en situación de discapacidad, pero eso ya está resuelto dado que ya hay una normativa que establece una pena mayor cuando se trata de que la víctima está en esta condición. Entonces, lo que proponemos hoy día y que se distingue respecto a la propuesta consensuada por los asesores es básicamente la diferenciación entre la inducción al suicidio propiamente tal y la inducción al suicidio con resultado de muerte. Nosotros creemos especialmente que la inducción al suicidio tiene que estar diferenciado y tiene que tener una pena en un grado menor a propósito de resultar o no la muerte de la víctima. Porque al ponerlo solo en conjunto, como estaba presentado en la propuesta original, en donde señala, ¿cierto?, que induce a otra persona a cometer suicidio con resultado de muerte, implica siempre o lleva implícito la condición de que la víctima fallezca. Y creemos necesario hacer la distinción, es decir, la inducción al suicidio, que puede tener un resultado de lesiones graves, lesiones medio graves, debe estar igualmente penado y debe estar contenido de manera diferente a aquel que induzca y que provoque con esa inducción el resultado de muerte. Y por eso la distinción, y es la única, digamos, diferencia que planteamos en relación a lo que ya ha consensuado los asesores de la comisión. Y por eso establecemos un 393 bis de ese primer inciso y luego con resultado de muerte. Esas son las diferencias. ¿Presidente, una pregunta? Senadora Núñez. Sí, una pregunta. Porque senadora Carvajal, si puede apagar su micrófono nomás, si es para que... Lo que viene de la Cámara respecto a la pena, ¿cierto?, es presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo. Y quiero transmitir que las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han estado involucradas también en la discusión del proyecto, me imagino que también a varias y a varios de ustedes les ha ido llegando, donde más nos piden que marquemos el hincapié, y yo
adelanto que estoy de acuerdo con aquello, es que la pena no sea menor de aquello que fue aprobado en la Cámara. Entonces tenemos que tratar, dado lo que ha planteado, ¿cierto?, la senadora Carvajal, que estoy de acuerdo también con ella, de que esto al menos se mantenga y más allá de las diferencias de los distintos tipos y lo específico de la violencia de género, podamos mantener esa pena, y por eso prefiero plantearlo desde ya, porque de lo contrario terminaríamos con una pena que iría desde el presidio menor en sus grados medio a máximo, no presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo. Ese punto quería recalcar, Presidenta. Muchas gracias. Perdón, senadora, ¿puede repetir entonces qué es lo que... La pena que me imagino, ¿cierto?, estamos todos llanos a mantener, es la de presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, que ese sea el rango. Y no que en una comisión mixta estemos, ¿cierto?, bajando la pena eventualmente a la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Senadora Carvajal. Sí, en relación, yo comparto lo que dice la senadora Núñez, solo que la distinción está hecha a razón de que de la Cámara no venía la diferenciación, solo venía inducción al suicidio con resultado de muerte. Entonces, al hacer la diferenciación es evidente que tiene que haber, obviamente, un grado menor de pena, y es esa la distinción, pero coincidimos en que efectivamente ese resultado de muerte tiene que estar en los términos de presidio menor en su grado máximo o mayor en su grado mínimo de todas maneras. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo, digamos, de la intervención de la senadora Núñez, es que su primer inciso del 393 bis, senadora Carvajal, tendría que, en el caso de la pena de muerte, aumentar a... No, por favor. De menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo. ¿O no? Eso es lo que estoy entendiendo. No, pues porque si se produce la muerte, debería tener la condena mayor, y eso es lo que está corrigiendo la senadora Núñez, entiendo. No sé si te seguí bien, senadora Núñez. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que está corrigiendo. Perdón, diputado Orsini y después diputado Lonton. Muchas gracias, senadora. Quiero explicar un poquito porque dimos esta discusión con el grupo de asesores, y lo que hicimos fue tipificar, por un lado, la inducción al suicidio con una figura base, que no tiene características de género. Por ejemplo, en un caso de un bullying escolar, por ejemplo, en el caso hipotético en que un terapeuta, un psicólogo induzca a un paciente, por ejemplo, a cometer suicidio, y a esa figura base le pusimos una pena menor. Pero luego armamos una figura agravada, que es cuando efectivamente esta inducción al suicidio es movida por razones de violencia de género. Y en ese caso le pusimos la misma pena que el suicidio femicida, porque tiene que estar agravada respecto de la figura base. Y por otro lado tipificamos en otro artículo el suicidio femicida, que en el fondo es que a consecuencia de un acto de violencia de género distinto de una inducción al suicidio, el resultado de esa violencia de género fuere el suicidio de la víctima, y a ese le pusimos la misma pena, que es esta pena mayor, que la inducción al suicidio por razones de género. Por eso hay una diferencia de pena entre la figura básica y la figura agravada, porque si todas tienen la misma pena no tiene sentido hacer dos figuras, una agravada y una base. Esa es la razón de la diferencia de las penas, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Lonton. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, con el ánimo de que podamos zanjar esto hoy día, y obviamente el trabajo previo que hubo los asesores, yo creo que las diferencias deberían ser mínimas a esta altura para poder zanjar esto el día de hoy. Y con ese ánimo, a ver, a mí solamente me preocupa lo que señala la diputada Núñez por su intermedio, porque uno entiende que la inducción al suicidio tiene que ver cuando alguien directamente quiere que la otra persona pierda la vida. Y el que con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, sin querer, quizás que la otra persona cometa el suicidio, pero finalmente lo comete, obviamente estamos de acuerdo que también tiene que tener una pena.
el tema es la proporcionalidad de la pena. Yo entiendo que el que induce es que directamente quiere que la otra persona pierda la vida, por lo tanto no debería tener una pena inferior a la primera figura penal, que es que por ocasión de hechos de violencia la otra persona perdería la vida. Entonces yo creo que hay un tema de proporcionalidad que hay que corregir. Y en segundo lugar, el inciso segundo del 393 bis ya está abordado en la primera figura, que es de suicidio-femicida. Yo lo que abordaría ahí, obviamente sin ánimo de generar, seguir abriendo la discusión, si es que no están de acuerdo, es establecer una causa, como está en el inciso primero, es decir, una causa tipo, general, y después establecer las agravantes de acuerdo a las circunstancias generales. Una relación de pololeo, relación de pareja, cónyuge, etcétera. En virtud de esas circunstancias agravarla y dejar el tipo base en el sexis, que es en relación a la violencia de género, y el suicidio femicida. Es decir, no incorporar ese elemento después en una figura tipo que debería agravarse, según creo yo, según las circunstancias generales. Eso, Presidenta. Bien, gracias. Yo en relación a la última propuesta, mi diferencia con esa propuesta, diputado, es que al hacer referencia y remisión al artículo 390 ter del Código, se está haciendo también referencia a los cambios que se han realizado a propósito de la tipificación de femicidio y por lo tanto no solo quedan expuestas las relaciones de pareja o expareja, con o sin convivencia, sino que efectivamente hay muchas más circunstancias. De hecho, por eso pareciera que a varios y a varias nos pareció más pertinente que estuviéramos remitiéndonos al 390 ter, digamos, ¿no? Solo para clarificar la diferencia, entendiendo, digamos, lo que usted planteó en la otra parte. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Orsini. Sí, Presidenta, en relación a lo que señala el diputado Longton, claro, efectivamente, como hemos hablado harto en esta comisión, son dos figuras distintas. La inducción es, en el fondo, inducir a alguien con, justamente como dice el diputado, con el objetivo final de que la persona termine con su vida, y en la otra hipótesis no necesariamente el objetivo es ese, por eso se hacen las diferencias. Sin embargo, hay un punto en el que tiene razón el diputado Longton, que lo que hace la figura agravada es de la inducción al suicidio, es decir que si yo te induzco al suicidio por razones de género, voy a tener esta pena, y en el suicidio femicida siempre antes va una violencia de género y efectivamente el inducir al suicidio es una forma de violencia, es violencia psicológica, así que si bien a mí me gusta la redacción que tenemos, no creo que sea problemático, si es que eso puede generar un consenso amplio en esta comisión para aprobar esto, el eliminar el inciso segundo del artículo 309 bis, entendiendo que está subsumido en el suicidio femicida por entender que una inducción podría ser violencia psicológica hacia una mujer, y eso genera consenso. Yo al menos estaría disponible, Presidenta, en avanzar de esa forma, si eso genera consenso. ¿Se entendió? Gracias por darnos tu bendición. Gracias por darnos tu bendición. En el fondo, que el diputado Longton lo que dice es que la inducción al suicidio, la figura agravada, podría subsumirse dentro del suicidio femicida, entendiendo que una inducción al suicidio por razones de género es una violencia psicológica que podría ser subsumida como una forma de violencia que produce la muerte. Entonces, lo que dice el diputado Longton es que es redundante porque esa hipótesis queda subsumida en la tipificación del suicidio femicida. Yo la verdad creo que no hace daño, a mí me gusta cómo está redactado, pero creo que igual se resguardan todos los principios que hemos establecido en la forma que establece el diputado Longton, y si eso puede hacer que avancemos rápidamente, yo no creo que genere daño. Eso. ¿Más opiniones en relación a estas últimas dos intervenciones? Por lo menos de si están o no están de acuerdo, por lo menos, más o menos, digo yo, como para ir sabiendo si se genera o no el consenso. A mí me preocupa una Senadora situación Núñez. gracias. A mí me preocupa una situación que a lo mejor, no sé, no la estoy entendiendo y está zanjada, pero este proyecto surge para poder tener en nuestro ordenamiento jurídico, con perspectiva de género, un nuevo tipo delictual. Por lo tanto, si por no ponernos de acuerdo vamos a terminar borrando ese distingo, yo no estoy de acuerdo. Y creo que hay que establecer la figura de el suicidio femicida con una pena, obviamente, mayor a la figura base, por una cuestión lógica, de que una figura base es una pena menor a la figura mayor,
pero lo que yo dije en un inicio respecto de mantener la pena, dado que estamos en la mixta de presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, en esa figura, que entiendo es lo que concordamos, ¿cierto?, con la senadora Carvajal, es lo que me parece correcto para poder avanzar. Pero si en este proyecto que nació para poder tener un nuevo tipo penal que tenga una perspectiva de género, vamos a terminar estableciendo un tipo cualquiera y entendiendo entonces que está subsanada en esa base, yo creo que no estoy de acuerdo y perdería incluso la idea matriz del proyecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Yo comparto lo expuesto por la senadora Núñez. Yo creo que aquí tenemos la mixta, se produjo una diferencia, estamos mandatados a resolver esa diferencia entre ambas cámaras y tiene que ver precisamente con la instalación de la figura del suicidio femicida y a su vez la figura calificada de la inducción al suicidio por razones de género. Eso es un poco lo que... Con esa naturaleza, a mí también me cuesta generar la eliminación del segundo inciso del 393 bis, digamos. Eso es lo que estoy planteando. Diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarles a todos, a todas. Me parece muy necesario recordar el trabajo que hemos realizado tanto las parlamentarias como también nuestros asesores en relación a lo que estamos trabajando hoy día y que estamos intentando avanzar. Y me da la sensación de que volvemos sobre los mismos puntos, digamos, semana a semana, en consideración de que estamos de acuerdo en lo macro, de manera muy importante, por lo que logro analizar de las distintas intervenciones, por lo que me parecería que al existir un alto consenso, digamos, en lo que proponemos y que se leyó por la secretaria hace un rato, soy de la idea de insistir en aquello y que derechamente podamos pronunciarnos respecto de lo que nosotras mismas hemos propuesto, y creo que también es sumamente relevante hacerlo en el momento en el cual estamos siendo vistos por la opinión pública y la ciudadanía, sobre todo a propósito de lo que se ha comentado respecto de del caso de Antonia, que salió, cierto, la sentencia hace poco, y también hemos podido estar analizando en relación a lo mismo y viendo cuáles han sido las debilidades de la norma. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que estas propuestas van en el sentido correcto de lo que hemos podido analizar que debemos incorporar en la legislación. Por lo tanto, yo sería de la idea de apoyar y mantener estas propuestas que hemos realizado con amplio consenso. Así que por ahora me quedo en eso. Gracias. Bien, si les parece, yo creo que estamos en condiciones de votar la propuesta más consensuada. Yo, insisto, veo solo una diferencia en relación con la senadora Carvajal, que tiene que ver con que ella genera una sanción menor a la inducción de suicidio en general, y la que tiene por resultado la muerte le pone una pena mayor, y que en eso la senadora Núñez planteó que debía ser la misma pena del suicidio femicida, que fue lo acordado y que viene desde la Cámara de Diputados, y que se debería corregir, digamos, en la propuesta original que entregó la senadora Carvajal. Eso es lo único que... Si es que termina el resultado muerto. Sí, eso es. Entonces, miren, si me permiten, el 390 sexis que de la propuesta consensuada no tiene ningún cambio. Si nosotros hiciéramos y introdujéramos la modificación primera que hace la senadora Carvajal a la propuesta consensuada de 393 bis, debería quedar de esta manera. Si me permiten leerlo para que todos... Quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.
Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. ¿Sí? Queda igual a la pena de la figura agravada por razones de género, queda la misma pena. Entonces, ¿para qué hacemos una figura agravada? No, Presidenta, ¿se me permite? ¿Voy a hacer una propuesta? Lo sé. Perdóneme, voy a hacer algo muy perno, pero hicimos 2 delitos, ¿cierto? El suicidio femicida, ya, y el de la inducción. Y el de la inducción tiene una figura base, que no es por razones de género, ¿ya? Perfecto. Lo que está proponiendo la senadora Carvajal es que agreguemos una pena menor para cuando no se produzca el suicidio. Respecto al suicidio en general, lo sé. Perfecto. El problema, o sea, yo creo que lo que habría que hacer es agregar esa hipótesis cuando no se produzca la muerte con una pena menor y mantener la pena que ahí se señala, porque el inciso segundo del 393 bis establece la inducción al suicidio agravada por razones de género que estaríamos poniéndole la misma pena que se acaba de proponer a la figura base cuando no es por razones de género, que puede ser por otro tipo de razones como violencia escolar, etcétera. De medio a máximo en el caso de resultado de muerte y de mínimo a medio en el caso de inducción sin resultado de muerte. Y la figura agravada sería la de menor en su grado máximo y mayor en su grado mínimo. ¿Ahí? Sí. O sea, originalmente lo habíamos puesto así. Sí. Yo me equivoqué. Son ahora, 3 penas. Yo me equivoqué en la lectura, perdón. Ya. El 393 bis quedaría de la siguiente manera, si les parece. Quien induzca a otra persona a cometer suicidio, estamos hablando en general, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será presidio menor en sus grados medio a máximo. Segundo inciso, si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir cualesquiera las circunstancias establecidas en el artículo 390 ter de este código, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Ahí está grabado. ¿Les parece? Este primer inciso es el que tienes que reemplazar por este aquí, en la propuesta, digamos. Ese es ese. Bien, podemos votar entonces, ¿les parece? Sometemos a votación primero, si les parece, yo digo solo por orden numérico, el 390 sexy y después el 393 bis, por favor. Sí. El sexy es primero, ¿cierto? Sí, van a leer primero el 390 sexy, que no tiene ninguna dificultad y hay consenso. Se somete a votación y después se lee el 393 bis y se somete a votación. ¿Les parece? Entonces, la presidenta pone en votación, voy a dar lectura así, el artículo 390 sexy que se propone. Este es el de suicidio femicida. El que con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género cometidos por éste en contra de la víctima causare el suicidio de una mujer será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Se entenderá por violencia de género cualquier acción u omisión basada en el género que causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que esto ocurra, especialmente aquellas circunstancias establecidas en el artículo 390 ter de este Código. Diputado Lilayu. No, bien. No, está bien. Ok, apruebo. Aprueba. Muy bien. Perdón. Se dice a favor. Perdón, a favor. A favor, ya. Diputado Lilayu, a favor. Diputada Orsini. A favor, presidenta. A favor. Diputado Lonton. Diputado Lonton. Presidenta, muy breve. Yo voy a votar a favor, pero
con la salvedad que me produce mucho ruido que la inducción al suicidio, cuando una persona tiene la intención directa de que la otra persona termine con su vida, tenga una figura base, tenga una pena inferior a que con ocasión de la violencia la persona cometa un suicidio, es decir, que sin tener la intención de matar o que esa persona termine con su vida, termina quitándose la vida. Esa va a tener una pena inferior y a mí, desde el punto de vista de la proporcionalidad de la pena, cuando está la vida de por medio, me parece que no queda resuelto en estos dos artículos. Sin embargo, con el afán de poder llegar a un acuerdo, la comisión voto a favor, presidente. Vota a favor. Diputada Tello. A favor, presidenta. A favor. Diputada Astudillo. Apruebo, presidenta. Aprueba la diputada Astudillo. Senador Sangüesa. Compartiendo en parte la aprehensión que tiene el diputado Longton, pues efectivamente, pero esta ley nace en base a una situación que causó mucho dolor en nuestro país, como es el caso de Antonia, y que ha tenido una familia que se ha levantado y que en el fondo, a través de la fuerza que han tenido ellos, impulsaron esta ley que viene a tratar de ayudar a que estos hechos no ocurran nuevamente, o que a través del imperio de la ley se puedan evitar nuevos casos. Por eso que, teniendo también una duda bastante sustantiva, de acuerdo a lo que plantea el diputado Longton, voy a votar a favor. Vota a favor, senador Sangüesa. Senadora Núñez. Gracias, señora secretaria. Voy a votar a favor y yo al menos interpreto que en ambos casos, a propósito de lo que decía el diputado Longton, se está induciendo. Lo que ocurre es que en una se produjo la muerte como el resultado de esa inducción. Ahora, evidentemente el día de mañana, cuando la justicia, cuando el juez tenga que ponderar las penas frente a los hechos investigados, si no se produjo la muerte, se va a ir a esta figura solo de la inducción con esta pena mayor, pero operan lógicamente el resto de las agravantes que ya están establecidos en nuestro ordenamiento. Entonces, yo no veo que toquen o que estén quedando desproporcionados en el caso de las dos primeras figuras que estamos aprobando. Me parecía importante también decirlo porque entiendo el punto que marca el diputado, pero yo al menos creo que hay figuras distintas. Así que gracias, señora secretaria, y voto a favor. Vota a favor. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Yo voy a fundamentar mi voto a razón de que estamos, creo yo, mandatados en este Senado, especialmente en esta comisión mixta, como siempre decimos, a no llegar tarde. Creo que hoy día podemos generar un espacio legal, una norma que no estaba incluida en el Código Penal, la tipificación de un delito que hoy día genera la muerte de mujeres, que generó la muerte de Antonia y que no estaba sancionado. Y creo que ese vacío legal hoy día se subsana en el entendido de que debemos generar la posibilidad normativa de que esto no siga ocurriendo en el futuro. Creo que la posibilidad de mirar también qué pasa alrededor del dolor que muchas veces se provoca y que es insoslayable por la familia y menos por nosotros probablemente, es muy importante hoy día repararlo. Y era importante también generar una figura de un delito y una tipificación base que tiene que ver con la inducción al suicidio, que hoy día no está tipificado, insisto, en el Código Penal. Por eso que en esta ley además se subsana, ¿cierto?, no solo la inducción con resultado de muerto, sino que el que indujera a otro a suicidarse, en cualquier connotación, siendo menor, siendo mujer, siendo una persona con discapacidad. Creo que esos elementos que hoy día nosotros con esta legislación estamos abordando son sumamente importantes. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que hay también preguntas que tienen razón de ser y que hoy día quiero que queden de manifiesto. ¿Qué pasa cuando un hombre es de cierta manera inducido a suicidarse? Y creo que en el 393, el último que leyó la secretaria, habla allí no solo del femicidio suicida, sino que también dice aquel que sufriera cualquier condición de violencia de género, lo que hace posible que a modo de interpretar por el juez también se incluyera dentro de esa figura a cualquier hombre que de esta misma manera
tuviese por esta misma condición el resultado de muerte. Por tanto, se llena allí ese vacío y esa disyuntiva que yo creo que es muy apropiado señalarlo a propósito de esta norma. Así que, teniendo a la vista que ojalá nunca más lleguemos tarde y que en algo repare el dolor de la familia y de muchas familias que han tenido que sufrir la pérdida de un familiar y de tantas mujeres que esperan justicia, yo apruebo sin ningún lugar a duda esta ley. Gracias. La senadora Carvajal aprueba la propuesta. Senadora Allende. También voy a votar a favor. La verdad es que lamento que no hayamos logrado mayor. Creo que esta reúne bastante más consenso, pero creo que estábamos todos con el mismo propósito, sin embargo no ha sido fácil. Y tengo que reconocer que los asesores hicieron esfuerzo, pero parece que no lograron juntarse las veces necesarias o todo lo necesario como para haber logrado un consenso, haber sido más claros, pero creo que todos perseguimos el mismo objetivo, así que me voy a inclinar por la posición que tiene mayor, pero la verdad es que lo más importante es que nosotros efectivamente de alguna manera estamos creando esta nueva figura y estamos agravando cuando tiene un resultado de muerte. Ahora hay legislaciones, ojo, que la sola inducción al suicidio la castiga no necesariamente agravado si tiene el resultado de muerte. El solo hecho de la inducción al suicidio ya amerita, digamos, penas. Entonces, es cierto que todo esto es más discutible, pero a mí lo que me importa es que busquemos la mayor consenso posible y lo saquemos, porque se está esperando esto. Creo que el fin de semana pasado en los medios y en todos lados hubo muchas interrogantes porque al final el juicio de condena, en principio la pena propuesta para Martín Pradena no fue la de la Fiscalía de 40 años, sino de 20. Y yo creo que eso también probablemente ha provocado, digamos, bastante interrogantes y preguntas, entre todo si era que fue, bueno, no era lo que pedía la Fiscalía, no era lo que se deseaba, no era lo que todos hubiésemos querido. Y yo creo que cuanto más podamos avanzar en esto para evitar futuras muertes que en estas condiciones, por supuesto, estamos disponibles para hacerlo. Así que voy a votar a favor. Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Yo voy a argumentar mi voto en la segunda votación. Solo voy a manifestar ahora mi voto de aprobación a esta propuesta de redacción del 390 sexy. Resultado de la votación. La propuesta de artículo 390 sexy para agregarlo al Código Penal. 10 votos a favor, ninguno en contra. Presidenta, la propuesta del artículo 393 bis, que se agregaría al Código Penal, que dice: quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se produce con ocasión de concurrir cualesquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 390 ter de este Código, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Diputado Lonton. A favor. A favor. Diputado Lilayu. A favor. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Tello. A favor. A favor. Diputada Astudillo. Apruebo. Aprueba la diputada Astudillo. Senador Sangüesa. A favor, presidenta. A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor la senadora Núñez. Senadora Carvajal. Apruebo. Aprueba la senadora Carvajal. Senadora Allende. Aprueba la senadora Allende. Presidenta. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero solo como argumentación del voto decir que estoy a favor, que voy a aprobar. Creo que estamos cumpliendo con el 390 sexis la introducción en nuestra normativa legal del delito de suicidio femicida, lo cual es una innovación importante en nuestra legislación e incluso en materia de nuestra región de América Latina. Y con el 393 bis estamos introduciendo también el delito
de inducción al suicidio en general y con un agravante en caso de razones de género, como se estipula en el 390 ter del Código Penal. Por lo tanto, creo que estos son dos avances tremendamente relevantes que esperamos, digamos, puedan hacer justicia en materia, digamos, de lo adeudado que está nuestra legislación. Sin embargo, sabemos que incluso esta votación lamentablemente no devuelve la vida ni a Antonia ni a ninguna de las víctimas anteriores. Así que con eso, Presidenta, yo apruebo. Sí, secretaria. Sí, Presidenta. Resultado de la votación, al igual que la propuesta de artículo 390 sexis, por el artículo 393 bis, 10 votos a favor, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Nos queda una última votación, en tanto hay una indicación que ha hecho llegar la diputada Orsini. No sé si la quiere comentar, diputada, antes de votarla. Sí, muchas gracias, Presidenta. Justamente a raíz de lo que señalaba la senadora Allende, el día viernes pudimos tomar conocimiento de el fallo, finalmente, en donde se determinaba la pena que tendría Martín Pradenas a raíz de los múltiples delitos por los que había sido condenado hace algunas semanas atrás en el veredicto. Pero nos sorprendimos porque se hace aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, que señala que cuando los delitos son todos de una misma especie, en vez de aplicar cada pena relativa a cada uno de los delitos, lo que se hace es imponer la pena correspondiente al delito más grave, agravada en 1 o 2 grados. Por eso, en vez de tener los 40 años que estaba solicitando la Fiscalía, solo se obtuvo una pena de 20 años. Es a raíz de aquello y a solicitud de la familia de Antonia Barra que vengo a presentar una indicación para agregar un inciso en ese artículo de determinación de la pena, señalando que cuando se trate de delitos que afecten la vida o la indemnidad física o sexual de una persona, no se pueda entender como un solo delito, sino que tendrán que aplicarse cada una de las penas por separado. Ese es el objetivo de este inciso. Gracias, Presidenta. Secretaria, no sé si puede leer la indicación. Presidenta, sí, le damos a lectura de nuevo. La proposición de la diputada Orsini es para agregar un inciso tercero nuevo al artículo 351 del Código Procesal Penal, que dice: se entenderá especialmente que no pueden estimarse como un solo delito las infracciones cuyo bien jurídico protegido sea la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la libertad sexual. Bien, perdón. Breve. Yo hice mención lo del fallo porque creo que todos nos vimos un tanto sorprendidos y no era lo que se esperaba, como dije, ni por la Fiscalía ni la familia. Entiendo que la base es exactamente lo que acaba de señalar la diputada. Lo que tengo dudas es si eso es aplicable aquí en esta comisión mixta en relación a lo que estamos tratando. Comparto plenamente que debiera existir a futuro para que no vuelva a ocurrir situaciones como esta, en la cual efectivamente de haberse tratado cada uno de ellos habría sido la pena seguramente muchísimo mayor y que bien que sea así en esos términos, digamos, pero tengo la duda desde el punto de vista, no sé, la opinión de la Secretaría. Me gustaría, Presidenta, que nos dijera aquí cómo lo ve, pero me da la impresión que no corresponde hacerlo en esta comisión mixta en las diferencias que se tuvo, que ya quedaron resueltas con la Cámara. Secretaria. Presidenta, sí. La indicación de la diputada Orsini a criterio de la Secretaría está fuera de las ideas matrices. Las comisiones mixtas tienen amplitud como para extenderse a otras materias, pero siempre respetando las ideas matrices del proyecto. Y el proyecto, en cuanto al Código Procesal Penal, es solo materia procedimental. Esta es una modificación de fondo, ¿ah? Entonces no corresponde a las ideas matrices. Senadora Carvajal. Sí, yo comprendo totalmente el sentido y el objetivo que tiene esta indicación. Yo creo que si bien hoy día no la podemos contemplar porque es de norma, ¿cierto? Y como lo ha señalado la Secretaría, debiera ser declarada inadmisible, creo que nosotros podríamos adquirir un compromiso de generar un proyecto de ley que buscara la modificación. Y de esta propuesta que tiene total sentido común, creo que ese es uno de los mínimos que tenemos que acceder y al cual yo totalmente disponible, y esta comisión espero que pueda trabajarlo.
Sí, yo iba a decir lo mismo al tiro, diputado Orsini. Yo iba a plantear precisamente que yo creo que hay una amplia interpretación de todos y todas quienes estamos en esta comisión mixta de la disconformidad de la familia y de la disconformidad en general de las víctimas con respecto al fallo. Estamos en absoluta disposición a poder respaldar una iniciativa en el tenor de lo indicado por la diputada Orsini. Sin embargo, lamentablemente no podemos siquiera votar. Yo voy a declarar inadmisible la indicación porque efectivamente choca con el fondo de la comisión mixta, digamos, pero sí en términos de ideas matrices, pero sí también la absoluta disponibilidad a patrocinar, a ser parte, digamos, de una gestión que incluso pudiera verse, digamos, respaldada por esta propia comisión mixta, si es que a ustedes les parece. Yo sé que tiene que ver por cuál de las dos cámaras entra, pero me refiero que igual sería muy potente que pudiera estar respaldada por integrantes de ambas cámaras. Eso, diputada Orsini y la diputada Astudillo posteriormente, y perdón, la diputada Tello. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad es que yo sé que tienen razón. Efectivamente, esta comisión mixta fue citada para revisar lo que nos compete, que es la inducción al suicidio y el suicidio femicida, y que queda fuera del ámbito legal. Sin embargo, efectivamente, las víctimas, y era importante hacer el punto. Y voy a decir una cosa loca, quizás al Ejecutivo le gustaría ingresar un veto auditivo, entendiendo que efectivamente el proceso legislativo es muy engorroso y toma mucho tiempo, así que quiero instar al Ejecutivo a eventualmente poder presentar un veto aditivo para poder agregar este artículo que es consenso seguro, no solamente en esta mesa, sino que también en la ciudadanía. Muchas gracias. Diputada Astudillo, después la diputada Tello. Gracias, presidenta. Bueno, en general coincidir en que es injusto que en este fallo no se haya considerado como a las otras víctimas. De alguna manera todo el caso se centra en la más afectada, que es Antonia, y lógicamente nos duele, pero pareciera ser que se invisibiliza todas las otras violaciones que hubo anteriormente, siendo que este tipo es un psicópata, hay que decirlo con todas sus letras, es un psicópata, y 20 años para un psicópata es demasiado poco. Y claro, yo le preguntaba al asesor porque no soy abogada de profesión y efectivamente me dice que no se puede, pero también, Maite, contar con mi compromiso, al igual que todos los que lo han manifestado acá, de poder trabajar en eso, porque no solamente en este tipo de delitos, sino en muchos otros que también ocurren en la sociedad, donde se debería ir sumando por separado las penas y no considerar la más grave, como tú bien explicabas. Exacto. Así es que muchas gracias, presidenta. Diputada Tello. Gracias, presidenta. Bueno, decir que me siento profundamente orgullosa de estar con ustedes hoy día en esta comisión trabajando sobre una temática que es sumamente sentida, no solo por las mujeres, sino que por la sociedad completa, y hemos podido hacer un trabajo totalmente innovador, como decían también por ahí las otras parlamentarias, llenar estos vacíos legales que lo principal es que nos han generado impunidad en situaciones que realmente requerían una visión prioritaria y que el Estado también se hiciera cargo de esto. Creo que con este proyecto estamos dando un paso importantísimo y por eso también quería agradecerle el espacio y que por fin pudimos sacar adelante, ¿cierto?, estos artículos. Bueno, lamentar también, por supuesto, que no podemos abordar en esta misma comisión lo que ha señalado la diputada Orsini, que es sumamente importante, y empatizar también con el sentir, por supuesto, de las familias y de todas las personas que lamentan, ¿cierto?, como, en definitiva, un caso de tanta connotación pública, de tanto daño y de tanta vulneración, se cuente, digamos, por decirlo en simple, la pena de esa manera. Así que también comprometer, al igual que todos y todas quienes están acá, mi apoyo en ese sentido para que se pueda abordar en lo sucesivo. Simplemente reiterar el agradecimiento y esperemos que podamos seguir mejorando nuestra legislación en estas temáticas que son tan importantes y urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Compartir
las palabras de la diputada Tello, porque una de las razones que me motivó a mí a ser parte de la Comisión de Mujer es efectivamente el poder visibilizar que estos no son temas que solamente tengan que ver con la mujer, sino que tienen que ver con nuestra sociedad en su conjunto. Y la única manera que tenemos para avanzar es que finalmente hombres y mujeres podamos hablar en los mismos códigos, en los mismos términos y tener la misma visión de situaciones dramáticas y aprovechar la oportunidad de agradecer a la familia de Antonia Barra, que han tenido una fuerza, y además muchas otras mujeres. Yo estuve reunido la semana pasada también con mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales y que también han levantado y que están muy esperanzadas también en esta ley, no por ellas, porque efectivamente sabemos que esto no va a devolver la vida a Antonia, no va a mejorar en un grado la situación que les tocó vivir a ellas producto de la violencia sexual que ocurrió, pero sí tienen la esperanza de que en el futuro existan menos casos, que se pueda evitar, y en la medida que uno de esos casos se evite, ya habremos logrado algo muy importante a través de esta ley. Y compartir plenamente, nuestra legislación está atrasada en muchas cosas. Nosotros a lo mejor no tenemos grandes casos de estos delitos en serie que uno ve que ocurren en otros países, pero también tenemos que adecuar nuestra legislación a situaciones que escapan de lo que a lo mejor ha sido nuestra historia en este tipo de delitos, pero que ocurren. Y el caso de Antonia, en el fondo, visibilizó una situación que afectó a muchas mujeres, y eso no puede tomarse esto como un simple delito que se repite y por eso lo dejo bajo una normativa. Son situaciones que afectan a familias y que en el fondo afectan a nuestra sociedad. Y eso es importante que nosotros avancemos en poder tener efectivamente una legislación que se haga cargo en forma específica de este tipo de casos, porque hay una diferencia que es muy profunda por el daño que se produce y que incluso puede llegar a una mujer a cometer suicidio. Así que totalmente disponible a poder avanzar en cómo mejoramos nuestra legislación para que también este tipo de situaciones, de casos que nos causan tanto dolor como sociedad, podamos también tener las penas que la sociedad espera. Muchas gracias, senador. Había pedido la palabra también la representante de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Camila de la Maza. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la comisión. Desde luego, desde el Ejecutivo, agradecer el trabajo comprometido que han tenido todos los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión y sus asesores en acercar posiciones y en llegar a acuerdos para mejorar nuestra legislación. Este es un compromiso que todos habíamos asumido con la familia Antonia Barra, pero también con las víctimas. Nos interesa que podamos ir avanzando en que nunca más una ley tenga que tener un nombre. Porque tenemos que hacernos cargo de políticas públicas integrales. Esta es una aposta larga. Tenemos en nuestras manos avanzar con la ley de violencia integral que presentó la presidenta Bachelet, que se trabajó en el periodo anterior y que prontamente ingresaremos las indicaciones para ello. Pero sin lugar a dudas nosotros hemos observado un compromiso muy profundo por parte de este Congreso en avanzar en mejorar esta legislación. Y sobre la petición formulada por la diputada Orsini por su intermedio, presidenta, expresar a la comisión que no es una decisión que dependa solo ni de mí ni de nuestro ministerio. Estas son materias que implican no solo el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, también el Ministerio de Justicia y una serie de otros actores y actrices, y por lo tanto solo haré presente a quien corresponde tomar esas decisiones, manifestando desde ya la posición que han expresado los senadores, senadoras, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Si no hay más palabras, senadora Carvajal. Minuto 94. Oiga, yo solo señalar que el compromiso del que hablamos todos en esta mesa debe hacerse carne. La detección de cuando alguien está siendo violentada y cuyo objetivo final puede ser el suicidio es algo no menor, del cual hay que recoger.
si no hay padres presentes como estuvieron los padres de Antonia, si no hay una amiga que conoce de estas situaciones, probablemente la posibilidad de probar justamente aquello va a ser bien complejo y difícil. Y tal vez lo que buscamos con esta ley no va a lograr su objetivo. Por eso creo yo que es súper importante el compromiso de políticas públicas que a propósito de la detección temprana, de la posibilidad de acoger a tantas mujeres que probablemente no están en la condición de tener una familia cercana o una amiga cercana, sean capaces también de abordar esta temática. Creo que es súper relevante, yo lo quería dejar manifestado porque siento que si no hacemos la parte previa, probablemente vamos a tener una buena ley, pero no vamos a tener una sentencia justa, que es lo que busca finalmente este Parlamento y este Senado. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose entonces cumplido... 30 segundos. 95, 4. No, yo quiero agradecer a todas y a todos, nuestras colegas, senadoras, diputadas, pero también los asesores, pero también quiero agradecer particularmente a la presidenta de la comisión. Creo que ha hecho un muy buen trabajo, así que francamente me siento muy bien representada, así que quería agregarlo antes que termináramos. Muchas gracias. Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Bueno, me sumo con este aplauso y con las palabras de la senadora también al reconocimiento a usted como la presidenta de esta comisión mixta y a la labor que hemos hecho cada una de nosotras y de nosotros acá entre el Congreso y el Ejecutivo y evidentemente desde la sociedad civil, porque de lo contrario no estaríamos a lo mejor discutiendo esta ley. Y ya que nos han estado siguiendo varias organizaciones a propósito de lo que planteó la diputada Orsini, ahora me preguntan si vamos a despachar o no este proyecto. Entonces, me gustaría que eso quedara claro, porque nos están escuchando, y eso es sin perjuicio de la respuesta que pueda dar el Ejecutivo a propósito del veto aditivo y eventualmente, si no es afirmativa, del proyecto que podamos presentar, sin duda, aquí todas y todos juntos. Gracias. Sí, nosotros, me indica la secretaria a propósito de la pregunta de la senadora Núñez, habiéndose votado ambos artículos por unanimidad, esto queda listo para despacharse a su votación y ratificación en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, y ahí se debería promulgar. Por lo tanto, nos comprometemos, creo yo, todas y todos quienes somos parte de esta comisión mixta, a encontrar la mejor mayoría posible que respalde esta propuesta y poder salvar, digamos, la diferencia que tenemos entre ambas cámaras ratificado en sala. Eso. ¿Les parece? Bueno, habiéndose ahora sí cumplido el objeto de la sesión mixta, damos por levantada la sesión. Muchas gracias.